Noche de tormenta en la carretera. En las solitarias carreteras de México, donde las leyendas se entremezclan con la realidad bajo el manto de la noche, yo, Juan Adrián, a mis 36 años, me encontraba al volante de mi fiel camión. La ruta hacia Guatribato prometía ser otra jornada más de soledad y asfalto, pero esa noche, una tormenta feroz transformó el viaje en una odisea inolvidable. Eran cerca de las 10 de la noche, cuando las primeras gotas golpearon el parabrisas. El cielo, antes estrellado, se cubrió de nubes negras que no tardaron en descargar su furia sobre la tierra. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y el sonido del viento se mezclaba con el rugido de mi motor. A pesar de mi experiencia en la carretera, una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Mientras avanzaba, la lluvia intensificaba su asalto, y las ráfagas de viento sacudían el camión como si fueran manos gigantes intentando desviarme del camino. Ajusté mi agarre en el volante y reduje la velocidad, consciente de que cualquier error podía ser fatal. Fue entonces cuando comencé a verlas. Al principio, pensé que eran trucos de mi imaginación, figuras formadas por la combinación de lluvia y oscuridad. Pero a medida que la noche avanzaba, las siluetas se hicieron más claras. Figuras humanas, paradas al borde de la carretera, aparecían y desaparecían con cada destello de los relámpagos. No emitían sonido alguno y parecían observar mi paso, inmóviles y enigmáticas. Mi corazón latía con fuerza, y cada kilómetro recorrido añadía peso a la atmósfera sobrecargada dentro del camión. Decidí no detenerme. La prudencia me gritaba que era mejor seguir adelante y no investigar esas apariciones. La tormenta arreciaba, y con ella, el camino comenzó a cambiar. La carretera familiar se tornó extraña, con curvas que no recordaba y señales que parecían advertir sobre peligros desconocidos. Cada vez que intentaba tomar un camino alternativo, una fuerza inexplicable me redirigía hacia la ruta original, como si estuviera destinado a seguir un curso que alguien más había trazado para mí. En uno de esos desvíos forzados, una figura se materializó delante del camión. Sin tiempo para reaccionar, frené en seco, pero la silueta se esfumó antes de que pudiera impactarla. Mi respiración se agitó y el sudor frío recorrió mi espalda. No había duda. Algo o alguien controlaba mi destino esa noche. La noche se consumió en un ciclo interminable de lluvia, viento y encuentros fantasmales. Cuando el primer rayo de sol comenzó a perforar las nubes, la tormenta se disipó tan rápidamente como había comenzado. Las figuras desaparecieron con la oscuridad, y la carretera recuperó su aspecto normal. Exhausto pero aliviado, continué mi viaje hacia Guatribato. Aunque la normalidad parecía restaurada, algo en mí había cambiado. Las certezas que tenía sobre el mundo se habían desvanecido, reemplazadas por preguntas sin respuesta sobre lo que había vivido. Esa noche de tormenta en la carretera me enseñó que, en ocasiones, nuestras rutas están marcadas por historias que trascienden nuestra comprensión, y a veces, solo a veces, la carretera elige revelarnos sus secretos más oscuros. El reflejo en el charco. Cada vez que las nubes se adensan y la lluvia comienza a golpear con fuerza el parabrisas, un escalofrío recorre mi columna. Mi nombre es Juan Adrián. Tengo 36 años, y he sido camionero en las carreteras de México durante más de una década. He visto de todo en los caminos, desde accidentes olvidados hasta paisajes que cortan la respiración, pero nada se compara a lo que me sucedió una noche lluviosa en un paraje solitario. Había estado manejando durante horas bajo un cielo que amenazaba tormenta, y cuando finalmente se desató, la visibilidad se redujo a casi nada. Decidí detenerme en un área de descanso poco conocida para revisar que todo estuviera en orden con mi camión antes de continuar. La lluvia caía como cortinas de agua, envolviendo todo en un manto de humedad y misterio. Al bajar, noté un charco considerable formado por la lluvia en el suelo de gravilla. El agua, oscilando con cada gota que caía,
Parecía un espejo oscuro, reflejando la poca luz que las farolas cercanas emitían. Me acerqué, buscando simplemente evitar pisarlo mientras revisaba las llantas, pero algo en el reflejo captó mi atención. Era una figura, claramente delineada contra el resto del paisaje borroso. Lo extraño era que no había nadie más cerca, solo yo y mi camión. El reflejo mostraba a un hombre, similar a mí en estatura, pero con facciones que no reconocía. Sus ojos, incluso a través del velo de la lluvia, parecían brillar con una luz propia, y su expresión era de una calma perturbadora. Me incliné más, fascinado y horrorizado a la vez. La figura en el charco me miraba directamente, como si pudiera ver más allá del reflejo. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Sonrió. No fue un gesto amigable, sino una curvatura maliciosa de sus labios que insinuaba intenciones oscuras. Un pensamiento me golpeó con la fuerza de un trueno. Quería salir. Quería tomar mi lugar. En un instante de pánico, retrocedí y tropecé, cayendo sobre el suelo mojado. El sonido de mi caída se perdió entre el ruido de la lluvia. Levantándome rápidamente, miré hacia el charco, pero la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. No obstante, la sensación de ser observado persistía, un susurro en el viento que me decía que esto no había terminado. Con el corazón latiendo desbocado, regresé al camión y arranqué el motor. La lluvia parecía caer aún más fuerte, como si intentara detenerme. A lo largo de la carretera, cada charco se convirtió en un posible portal para aquel ser, cada reflejo en la carretera una ventana a un mundo que no deseaba explorar. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una serie de miradas sobre el hombro y saltos al menor ruido. Sabía que algo había cambiado desde aquella noche. Algo había visto a través del charco y ahora, de alguna manera, era parte de mi mundo. Mientras escribo esto, la lluvia comienza de nuevo, golpeando las ventanas con un ritmo persistente. No sé si alguna vez podré dejar de mirar los charcos, preguntándome si aquel que desea tomar mi lugar volverá a aparecer. Lo único que sé es que la lluvia ya no trae consigo solo agua, sino también el eco de un reflejo que quizás nunca logre olvidar. Reflejos equivocados. Desde que tengo memoria, he sentido una conexión especial con la carretera. Mi nombre es Rafael, tengo 36 años, y soy un camionero de Guatribato. Noche tras noche, mi camión y yo nos deslizamos por el asfalto, testigos de paisajes que cambian con las estaciones. Pero hay noches, especialmente aquellas bañadas por una lluvia implacable, donde la realidad parece distorsionarse ante mis ojos. Era una de esas noches. Las nubes se cernían bajas, pesadas con promesas de una tormenta. A medida que los primeros truenos retumbaban en la distancia, una lluvia densa y rápida comenzó a azotar mi camión. El parabrisas apenas lograba despejar la vista, y las luces delanteras luchaban por perforar la oscuridad. Al reducir la velocidad por la visibilidad menguante, noté cómo se formaban charcos a lo largo de la carretera. Normalmente, solo serían obstáculos menores, evitables y temporales. Sin embargo, esa noche, algo en esos charcos captó mi atención de manera inusual. Cada vez que la luz de mis faros iluminaba uno de esos charcos, no veía el reflejo esperado de mi camión o del entorno natural. En cambio, las formas que se retorcían en el agua eran grotescas, casi malévolas. Siluetas distorsionadas, con lo que parecían ser brazos demasiado largos y cabezas inclinadas en ángulos imposibles. Intrigado y con una creciente sensación de inquietud, decidí detenerme al lado de la carretera para investigar más de cerca uno de estos charcos. Con la linterna en mano, me acerqué, esperando que la lógica disipara mis temores. Pero lo que vi no hizo más que profundizarlos. Al iluminar el agua, el reflejo no mostraba mi figura. En su lugar, había una silueta oscura que se erguía, como si me observara desde dentro del charco. Cuando moví la linterna, la figura imitó mis movimientos, pero de una manera burlona, casi provocativa. En ese momento el agua comenzó a moverse por sí sola,
formando ondas que se extendían hacia los bordes del charco. La figura parecía querer emerger, sus manos estirándose hacia el borde como si intentara escapar de su prisión líquida. Aterrorizado, retrocedí rápidamente hacia mi camión. Arranqué el motor y salí de allí a toda velocidad, dejando atrás los charcos y sus reflejos perturbadores. Sin embargo, la lluvia no cesaba, y con cada nuevo charco que iluminaban mis luces, sentía la mirada de esas figuras siguiéndome. Pasé la noche conduciendo, sin detenerme hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a disipar la oscuridad y la lluvia se redujo a un suave goteo. Solo entonces me atreví a detenerme, exhausto y todavía sacudido por lo que había experimentado. A la luz del día, los charcos eran solo charcos, y las siluetas habían desaparecido. ¿Había sido producto de mi cansancio? ¿O había algo más en esos reflejos bajo la lluvia intensa? Desde entonces, cada vez que las nubes se oscurecen y la lluvia comienza a caer, no puedo evitar mirar con aprensión esos espejos temporales en el asfalto, preguntándome qué reflejarán la próxima vez. El puente suspendido. La vida en la carretera siempre ha sido mi refugio, mi escape de la cotidianidad que a muchos parece ahogar. Soy Juan Adrián, un camionero de 36 años, y conozco cada rincón de las rutas de México como la palma de mi mano. Pero hay secretos que incluso el más experimentado de los conductores solo descubre cuando el destino lo decide. Esta es la historia de cómo una noche lluviosa transformó mi percepción de la realidad. La noche en que todo cambió empezó como muchas otras. Había pronóstico de lluvia, y mientras me preparaba para un largo trayecto desde Monterrey hacia el norte del país, revisé 2 veces mis provisiones y el estado de mi camión. La lluvia comenzó a caer justo cuando encendí el motor, suave al principio, pero con la promesa de una tormenta. Conforme avanzaba, la lluvia se intensificó, y con ella, una niebla espesa comenzó a descender sobre la carretera. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un puente que nunca había estado allí antes. Grande, antiguo, con arcos que parecían de otra época, suspendido sobre un vacío que no lograba ver debido a la intensidad de la niebla y la oscuridad. Con una mezcla de asombro y cautela, reduje la velocidad. La lógica me decía que debía dar la vuelta. No había registros de un puente en esa área. Sin embargo, una curiosidad irracional me empujó hacia adelante. Al cruzar, el sonido de la lluvia contra el metal y el eco de mis propias ruedas se amplificó, creando una atmósfera casi sobrenatural. Al otro lado, la carretera parecía la misma, pero algo en el aire había cambiado. No podía precisar qué era, pero sentía una pesadez, un silencio que no era natural. No había señales de otros vehículos, ni luces, solo la carretera, la lluvia y yo. Avancé por lo que parecían horas, aunque el reloj apenas marcaba 30 minutos desde que crucé el puente. Entonces en la distancia una figura apareció. Una persona, de pie en medio de la carretera, inmóvil, mirando hacia mi camión. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza. La figura no se movió, ni siquiera cuando bajé la ventanilla para hablarle. ¿Necesita ayuda?, pregunté, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia golpeando el metal. Con cautela, salí del camión, acercándome a la figura. Pero al llegar donde debía estar, no había nadie. Miré a mi alrededor, confundido y alarmado. ¿Había sido una ilusión? Volví a mi camión, decidido a salir de ese lugar. Intenté volver sobre mis pasos, buscar el puente para cruzarlo de nuevo, pero cada intento de girar o tomar otra ruta me llevaba de vuelta a la misma carretera, al mismo punto donde vi la figura. La sensación de estar atrapado creció. La ansiedad se mezclaba con el temor. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el puente reapareció. Lo crucé de nuevo y cuando llegué al otro lado, la lluvia se detuvo abruptamente. Miré en el espejo retrovisor, pero el puente había desaparecido.
Al amanecer, me encontré en una parada de camiones conocida, tratando de procesar la noche. No había señales del puente en mi GPS ni en el mapa. ¿Había sido real? ¿O la fatiga y la tormenta habían jugado con mi mente? Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que llueve y estoy en la carretera, siento una mezcla de temor y fascinación, preguntándome si el puente suspendido aparecerá de nuevo y qué secretos cruzan de un lado a otro bajo la lluvia. La caravana fantasma. Mi nombre es Luis Miguel. Tengo 35 años y llevo más de una década recorriendo las carreteras de México en mi camión. La vida en la carretera puede ser solitaria, pero también está llena de misterios que pocos tienen la oportunidad de descubrir. Una noche lluviosa, me encontré con uno de esos misterios que cambiarían mi visión del mundo para siempre. La jornada había comenzado como cualquier otra, con el cielo amenazando tormenta desde temprano. No era raro manejar bajo la lluvia, y siempre me preparaba para cualquier cambio en el clima. Sin embargo, esa noche, la lluvia no era solo un telón de fondo para mi viaje. Era la precursora de algo inexplicable. Conforme avanzaba por la carretera hacia Oaxaca, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo del camión con un ritmo constante que pronto se convirtió en el único sonido en la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Una fila de camiones antiguos y oxidados que no había notado hasta que encendí las luces altas para mejorar mi visibilidad. Estaban alineados uno detrás del otro, moviéndose a una velocidad constante, sus estructuras desgastadas apenas visibles a través del diluvio. Intrigado y cauteloso, me uní a la fila, manteniendo una distancia segura. No había señales en estos camiones, ni marcas que indicaran su origen o destino. Solo eran siluetas metálicas que parecían surgir de la nada. A medida que seguía a la caravana, noté que la ruta que tomábamos era desconocida para mí. No estaba en mis mapas, ni en mi GPS. Era como si esta carretera solo existiera bajo el manto de la tormenta, oculta a los ojos de los que viajan bajo el sol. Los kilómetros pasaban, y la caravana no mostraba signos de detenerse. La curiosidad se mezclaba con una ansiedad creciente. ¿A dónde me llevaban estos camiones antiguos? ¿Qué destino compartíamos esa noche? Después de horas que parecían eternas, los camiones comenzaron a disminuir la velocidad. Ante nosotros, una vieja estación de servicio abandonada emergió de la neblina, iluminada por la luz intermitente de un viejo letrero de neón. Uno a uno, los camiones se detuvieron, y sus conductores, figuras igual de desgastadas y silenciosas como los vehículos que manejaban, descendieron. Me detuve al final de la fila, observando. Las figuras se reunieron frente a la estación, mirando hacia el este, como esperando algo que yo no podía ver ni entender. Sin saber qué hacer, bajé de mi camión. Al acercarme, las figuras se volvieron hacia mí, sus rostros erosionados por el tiempo y las tormentas, sus ojos reflejando una profunda tristeza. Un anciano se acercó, extendiendo su mano en un gesto de bienvenida o de advertencia. No estaba seguro. Antes de que pudiera decidir si tomar su mano, un relámpago iluminó el cielo y, en ese instante de luz cegadora, tanto los camiones como sus conductores desaparecieron, dejándome solo en la estación, con el eco de sus motores como único recuerdo de su existencia. Cuando la lluvia cesó y el sol comenzó a asomar, me encontré nuevamente en la carretera conocida, como si nunca hubiera dejado mi ruta habitual. Pero algo en mí había cambiado. Ahora sabía que bajo la lluvia, otras carreteras se despliegan, llevando a aquellos que se atreven a seguirlas hacia encuentros que desafían la explicación.